Querido Mario Maldonado, ¿qué nos espera con la vacuna? Pues no se ha creado ni la empresa, ¿no? La que se supone que iba a distribuir los medicamentos, iba a estar a cargo David León, pero se atravesó por ahí el video en donde le entrega dinero al hermano del presidente, a Pío López Obrador. Querido Mario, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Luis? Igualmente un gusto escucharte a ti y platicar con tu auditorio. Este es el gran reto para el gobierno del presidente López Obrador. Yo diría, Luis, de los mayores retos, o la principal prueba de fuego que tiene, porque involucra lo más importante para cualquier gobierno, para cualquier sociedad, que es la vida de personas. Este asunto de cómo se va a distribuir no solo la vacuna contra el COVID-19, que nos podrá llegar en meses o quizá en mucho más tiempo, no sabemos todavía exactamente cuándo podemos tenerla disponible en México, pero el asunto de distribuirla, ese es el gran reto para el gobierno, porque como bien decías, la estrategia de Andrés Manuel López Obrador es hacer a un lado a las empresas privadas distribuidoras de medicamentos que, si bien habían cometido no actos de corrupción, que por supuesto no les han sido probados porque ya estarían en la cárcel algunos de estos empresarios o directivos, exfuncionarios que se coludieron con los empresarios. Bueno, más allá de eso, ellos sabían hacer el trabajo, tenían todas estas cadenas de distribución y esta logística y el transporte para, como tú dices, llevar los medicamentos a los centros de salud pública, que requiere toda una cadena de frío y muy especializada. Pues ahora, quién sabe qué va a suceder, les decía, no solo con esas dosis que van a llegar de la vacuna del COVID, que si lo que dijo Marcelo Ebrard está correcto, serán cerca de 116 millones de dosis o de vacunas para distribuir en México, pero todo esto se suma además con esta megacompra consolidada de medicamentos que el gobierno va a hacer en el exterior en las próximas semanas, los va a comprar en países extranjeros, con los que, por cierto, México no tiene con muchos acuerdos comerciales como el TEMEC, que sí tenemos con Estados Unidos y Canadá, y que incluso eso podría generar problemas de arbitrajes internacionales y problemas jurídicos para el gobierno. Pero dejando fuera de eso, esta megalicitación de medicamentos que se van a comprar a través de esta oficina de las Naciones Unidas, de la UNOPS, esa se va a juntar con la distribución de la vacuna del coronavirus, lo cual pues le pone doble chamba y doble presión al gobierno, porque estos medicamentos que ya no quiere que se distribuyan a través de los privados son ni más ni menos que 2,000 millones de piezas, Luis Auditorio, de fármacos, de medicamentos que se tendrán que estar distribuyendo en todos los centros de salud del país, tanto del ISSSTE, del IMSS, del INSABI, todo este asunto. Y yo creo que ahí va a ser una tarea titánica que el gobierno, como tú dices, tiene una empresa que no es necesariamente nueva, se llama Birmex. De hecho, con Felipe Calderón fue que se logró, digamos, tener el control por parte del gobierno para que sea una más de las distribuidoras de medicamentos, pero es una empresa que no se compara con las distribuidoras privadas y que pues no tiene funciona como un organismo de gobierno, que no son eficientes, no tienen toda la las especificaciones para poder hacer una distribución masiva de lo que van a hacer estos medicamentos de la compra consolidada y de las vacunas contra el coronavirus, y que pues le pone ahí una presión muy importante a los funcionarios. El director de Birmex, como tú decías, ya cambió, se llama ahora Pedro Centeno Santaella. Él viene de trabajar en la administración y finanzas del IMSS con Zoe Robledo, luego lo mandaron al ISSSTE, y bueno, pues ahora lo mandaron a dirigir Birmex, que es esta empresa distribuidora de medicamentos del gobierno, que tendrá la tarea titánica de hacer esta distribución de vacunas y de medicamentos a todos los centros de salud. Ya con lo que hemos visto de robo de medicamentos, de todas estas pifias que ha cometido el gobierno en materia de distribución, y que, como bien decías, han generado desabasto en muchos hospitales y centros de salud públicos, pues con eso, con unas pequeñas pruebas, imagínate lo que ya sucedió, mi querido Luis. No quiero pensar qué va a pasar cuando tengan que distribuir 10 millones de vacunas de COVID por mes, más las 2,000 millones de piezas de fármacos que se van a comprar en el exterior y que tendrán que llegar el próximo año y tendrán que distribuirse en tiempo y forma a los centros de salud. Yo creo que esta es la gran prueba de fuego para el gobierno del presidente López Obrador, porque, les decía, estamos hablando de vidas humanas, y entonces digamos que las repercusiones por los actos cometidos por los funcionarios del gobierno del presidente López Obrador, pues incluso pueden derivar en consecuencias de tipo penal, ¿no? Atribuidos a que pues no hicieron bien su trabajo, y eso generó
pues que no hubiera los medicamentos a tiempo para las personas y que pues a lo mejor muchas de ellas van a fallecer por eso. Es una tarea titánica, vaya paquete el que se echaron pues Pedro Centeno, empezando por el director de Birmex, de esta distribuidora de medicamentos del gobierno, pero también ahí está el director del INSABI, que es el que está coordinando las adquisiciones de medicamentos a través de esta oficina de la Organización de las Naciones Unidas para comprarlos en el exterior. El INSABI, a cargo de este personaje, Juan Ferrer Aguilar, también tendrá una participación muy relevante y una implicación importante si no se llevan los medicamentos a las poblaciones, sobre todo a las más alejadas y las marginadas, que era algo que sí sabía hacer muy bien el Seguro Popular y que el INSABI terminó por sustituirlo. Por supuesto, el problema también viene para Zoé Robledo del IMSS, para Luis Antonio Ramírez del ISSSTE, y uno muy importante para el titular de la COFEPRIS, José Alonso Novelo, quien pues es el encargado además de darle el registro sanitario a todos los medicamentos de forma expedita y bien, es decir, no solamente porque ya los compró la UNOPS, aquí pasan como Juan por su casa todos los medicamentos, sino tienen que pues, tener todas estas pruebas y tienen que ser pues todos estos registros sanitarios que le dan la viabilidad de poder ser comercializados y entregados en México a los diferentes institutos, es decir, qué paquete el que tiene de frente la Cuarta Transformación, que por lo que hemos visto con cosas mucho más menores, pues no van a estar a la altura. Muy lamentablemente eso pues, le va a costar a la salud de los mexicanos, Luis. Mil gracias, querido Mario Maldonado. Pues ahí está el tema, muy triste, porque mientras en otros países están viendo cómo sí, aquí estamos viendo cómo nos vamos a estorbar cada vez más. Desde la COFEPRIS, que con Hugo López-Gatell parece que está metiendo una barrera burocrática, a diferencia de lo que está pasando en otros países. Eso sí, mientras no sean medicamentos baratos, porque ahí sí validamos lo que diga la autoridad sanitaria de Timbuktu, ahí sí no importa. Pero mientras estamos viendo cómo aquí pues metemos barreras, en otros países lo que están viendo es cómo le hacemos para empezar a organizarnos y a distribuirlos, ni modo. Y eso en el marco de la pandemia, cosa que pues no es buena en el tema justamente que nos ocupa, que es justamente el económico, el de apoyos, etcétera. Qué mal, hombre. Pues sí, el otro tema importante, Luis, es el presupuesto. Por ejemplo, esta operadora de distribución de medicamentos del gobierno, Birmex, no tiene etiquetado como tal recursos en el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año. Lo que se ha dicho y lo que ha trascendido es que van a utilizar buena parte de estos recursos que obtuvieron de los fideicomisos públicos, de estos fondos que se cancelaron, que son por ahí de 25,000, 30,000 millones de pesos, y supuestamente estos se los van a inyectar a esta distribuidora. El problema es que pues no sabemos, imagínate la opacidad de que ya le quitaste a fideicomisos que sí tenían su estructura orgánica y que tenían pues sus reglas claras de operación, y lo va a tomar el gobierno, va a decir, a ver, Birmex, ahí te van 10,000 millones, otros 5,000, otros 20,000, ¿qué falta? En fin, qué cosa con lo que está sucediendo con este asunto de los recursos y que no está pues bien etiquetado lo que debería ser prioritario y relevante verdaderamente para el gobierno, que es la salud de los mexicanos. Gracias, querido Mario, muy buenos días. Muy buenos días, hasta luego.